Este es el último mensaje que Dios le da a su iglesia porque es lo previo, lo que la Biblia nos enseña es la temporada previa al arrebatamiento. Es decir, es el mensaje que está hoy vigente, es el mensaje que Dios le está transmitiendo hoy a la iglesia y es el mensaje donde Dios quiere. Concéntrate en este tiempo, en este mensaje, porque es el mensaje para la iglesia antes el arrebatamiento. Por eso quiero orar contigo el día de hoy para que Dios nos dé sabiduría y discernimiento para poder entender esta palabra y que esta palabra pueda sembrarse en nuestro corazón. Padre, en el nombre de Jesús te damos toda la gloria, la honra. Gracias por este día y hoy te pedimos sabiduría e inteligencia espiritual para poder entender este mensaje, este último mensaje para la iglesia y poder aplicarlo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y definitivamente Juan, estando en la isla de Patmos, allá en un cautiverio por parte del Imperio Romano, recibe una revelación. Y nos dice el capítulo 1 de Apocalipsis que Juan sintió una voz que le habló a sus espaldas. Y esta voz le dijo, tienes que anotar todo lo que yo te voy a decir. Y cuando se volteó, él nos da una descripción de lo que es el Hijo del Hombre. En otras palabras, de lo que es Jesucristo. Describe su rostro, sus ojos, su vestidura, describe su posición, el cinto que ciñe su dorso, etcétera, etcétera. Y cuando nosotros leemos este pasaje nos damos cuenta que era el mismo Jesús, el pastor de pastores, el que murió por la iglesia, el que resucitó al tercer día, el que dio promesa de que iba a volver, el que estaba hablando directamente con Juan y le dice, tienes que anotar todo lo que yo te voy a decir. Y seguidamente empieza con un mensaje muy especial. Este pastor de pastores, personificado lógicamente en Jesús, que es el mismo Dios, le da tremendo mensaje contundente a las 7 iglesias que eran las principales en ese tiempo, en toda ese territorio y en esa época donde se estaba predicando el evangelio de Cristo. Iglesias, muchas de ellas asediadas, acechadas, con muchos ataques, pero Jesús le da este mensaje a través de esta revelación a Juan para que Juan lo transmita a la iglesia. Ese mensaje hoy en día perdura en el libro de Apocalipsis, capítulo 2 y capítulo 3. En estos dos capítulos está el mensaje a las 7 iglesias y definitivamente es un mensaje que trasciende también para nosotros. Lo que Dios quiso hacer con este mensaje a las 7 iglesias, iglesias que ya físicamente no están, no existen, y de hecho en muchos de estos lugares, por las investigaciones que yo he hecho y es muy conocido en el ambiente cristiano evangélico, ya ni siquiera hay iglesias. Son países gobernados por los musulmanes, etcétera, etcétera. Ya no hay iglesias ahí. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que ese mensaje se perdió en el tiempo? ¿Que ese mensaje era para esas iglesias y ya no está? No, 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 no. Cuando Dios escribe un mensaje acá en la Biblia y se refiere directamente a una persona o a una localidad o a algún ente social, no lo escribe únicamente para ellos, sino que este mensaje trasciende de generación en generación, trasciende en el tiempo, trasciende en lo espiritual y el mensaje va a llegar a quien lea esta palabra y entienda que Dios está hablando hoy en día y está transmitiendo un mensaje. Así que el mensaje de las 7 iglesias es para todos nosotros que nos consideramos iglesia de Cristo. ¿Cuántos se consideran iglesia de Cristo? Apóyeme con un amén si usted se considera hoy en día iglesia de Cristo. Apóyeme con unas manitos levantadas. Apóyeme aunque sea con unos deditos así. Pero este mensaje es para nosotros, la iglesia de Cristo. Yo soy iglesia de Cristo. Nosotros somos iglesia de Cristo. Tenemos un templo. Tenemos un local allá en el Doral donde nos congregamos siempre, pero la iglesia eres tú, la iglesia soy yo, la iglesia es nuestra familia, la iglesia está en la sociedad. Y cuando yo empiezo a leer este mensaje para las iglesias, encuentro que el primer mensaje que Dios le da se lo refiere a Éfesos en Apocalipsis capítulo 2 y del versículo 1 en adelante. Y empieza Jesús describiendo lo siguiente, dice así, escribe el ángel de la iglesia. Es decir, esto lo escribe Jesús.
escribe el ángel de la iglesia en Éfeso. Y le voy a referir este mensaje a Éfeso. Recuerde, este mensaje va para todos nosotros. Y dice: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros, que es el número perfecto de la iglesia, que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice lo siguiente. Y Jesús le habla y le dice a esta iglesia cosas muy interesantes. Fíjese bien, a mí me llama mucho la atención este primer mensaje, porque definitivamente a mí me toca en lo personal. Y hoy en la mañana, cuando estaba repasando este texto, mi esposa se sentó al lado mío, terminándose de arreglar, y le dije: wow, este mensaje, este texto me toca a mí directamente. El primer texto me dio en el pecho, en el corazón. Y dice así: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Es decir, yo he visto todo lo que estás haciendo y cómo trabajas, amada iglesia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Esta era una iglesia que definitivamente trabajaba mucho por la obra de Dios y era bastante exigente por quienes entraban a su iglesia y quienes enseñaban en esa iglesia. Detectaban a esos lobos disfrazados de ovejas, que muchas vienen, lobos rapaces que vienen a destruir las iglesias o a sembrar falsas doctrinas. Y también era una iglesia que había sufrido y estaba dispuesta a sufrir por el nombre de Cristo, porque dice el versículo 3: y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Esta iglesia era perseverante, se mantenía así. Hasta ahí podemos decir: wow, la iglesia de Éfeso tiene 20 puntos, está aceptada delante de Dios, pero a Dios no se le escapa nada. Dios es un Dios completo, absoluto, íntegro, y siempre le he hablado de esto a ustedes, amadas iglesias. Nosotros no podemos ser cristianos de doble ánimo, porque sencillamente no somos cristianos. Entonces el cristiano tiene que ser íntegro, de una sola pieza, de un solo sentir, en el nombre de Jesús. Y dice así: pero tengo algo contra ti. Y esto lo subrayé en mi Biblia porque es la parte que me toca. Me toca lo primero también porque hemos trabajado en la obra de Dios por mucho o por bastante tiempo. No es mucho. No creo que 20, 21 años sea mucho. Pero sí hemos dedicado un buen tiempo a esto. Pero dice: pero tengo algo contra ti. ¿Y sabe qué tenía Dios contra esta iglesia que se veía tan bien? Y yo quiero que usted agarre este mensaje para usted: que has dejado tu primer amor. Te has olvidado del primer amor. Y cuando Dios habla del primer amor, ¿a qué se está refiriendo? Óigame bien, el primer amor se refiere a esa comunión íntima, no global de la iglesia, no esa comunión que nosotros desarrollamos cuando nos congregamos o cuando nos conectamos por Instagram o por YouTube. No esa comunión, o cuando tenemos una célula o un manantial en nuestras casas. No se refiere a eso. Se refiere: has descuidado esa comunión personal. Cuando te me acercas de tú a tú, cuando me hablas de lo más profundo que hay en tu corazón, de tus penas, de tus angustias, cuando lloras y te derramas delante de mí, o cuando sencillamente adoras y danzas en tu cuarto y cantas, no importando la voz, el tono, sino esa alabanza que sale del corazón y de agradecimiento a Dios. Es lo que Dios está diciendo. Te has olvidado de ese primer amor. Qué cosa tan importante es mantener el primer amor. Y les digo que esto me toca a mí porque muchas veces por la dinámica del día olvidamos tener ese contacto con Dios, olvidamos tener esa pequeña conversación con nuestro Padre Celestial, que siempre está pendiente de nosotros. Y muchas veces, la mayoría de las veces, por atender la bendición que Dios nos ha dado, nos olvidamos del Dios que nos bendice. Lamentablemente es así. Pero Dios llama la atención a esta iglesia y le dice: hey, lo has hecho muy bien, pero necesito que vuelvas al primer amor. Así que uno de los mensajes que Dios nos deja en este último mensaje a la iglesia es: oiga, iglesia, actívate, vuelve al primer amor, a esa intimidad conmigo, a esa búsqueda de mí. No estoy hablando de horas específicas, si es a las 5 de la mañana o a las 5 de la tarde. No, sino de que te detengas 5, 10, 15 minutos en el día junto con tu esposa o tu esposo, si es posible, si los tienes, y si no, tú sola, con tu hijo, si puedes, o si no, tú solo.
y hables con Dios y le digas cuánto le amas y cuán agradecido estás con Él y puedas compartir de Él un poquito de esa intimidad. Así que recuerda, vuelve a ese primer amor, ese es nuestro primer punto. Y dice acá para la iglesia de Éfeso, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, al que venciere. Acuérdense que Él le va a hablar de amor, de un consejo importante y le va a hablar de su amor también. Al que venciere, dice la iglesia, le daré a comer del árbol de la vida. Esto está hablando de la vida eterna, el cual está en medio del paraíso. Es decir, en medio del paraíso de Dios, usted va a estar en el paraíso y todo aquel que venza. El segundo mensaje se lo da a la iglesia Esmirna en Apocalipsis capítulo 2, verso 8. Y dice así, y escribe el ángel de la iglesia. Nuevamente hace énfasis, está escribiendo el pastor de pastores. Les estoy escribiendo a ustedes. Y él le dice a Esmirna, Dios conoce la obra de la iglesia. Yo también conozco tu obra. Y es que si en algo tenemos que hacer énfasis, es que en todo lo que hacemos globalmente como iglesia, Dios está pendiente de eso. Cómo adoramos, nuestra Santa Cena, nuestra comunión en la iglesia. Por eso yo hago énfasis, vamos a congregarnos, iglesia, venga, mando invitaciones. Increíblemente le mando invitaciones todos los domingos a la gente, sobre todo cuando estamos o hemos estado en nuestro local. Siempre le mando invitación. Y hoy en día hay gente que se queja y dice, el pastor ni me llama. Pero si yo te invito los domingos a la iglesia, yo te invito a través de los videos que hago, vengan para la iglesia. Mando un video todos los domingos cuando estamos congregándonos en este tiempo, no porque lo estamos haciendo con publicidad en el Instagram, en el Facebook. Pero yo normalmente por el grupo de Roll mando esos mensajes, vamos a la iglesia y la gente dice, bueno, me entero de las cosas de la iglesia porque otro me llama. Yo te estoy invitando a la iglesia y te invito a la iglesia porque sencillamente Dios está pendiente de nuestras obras como iglesia. Recuerde que Dios está hablando acá a la iglesia. Él está hablando a la novia de Cristo, a la niña de sus ojos, a lo que Él más ama. Nosotros, la iglesia. Y está diciendo, yo conozco tus obras, pero también conozco tus angustias. Es decir, que usted va a la iglesia y por más que el pastor no le pregunte ¿y cómo te fue esta semana? ¿Y cómo está tu familia? ¿Cómo están tus hijos? Dios te dice, yo conozco lo que haces, pero también conozco qué es lo que te duele. También conozco esas angustias. Y cuando Dios te está diciendo esto es porque Él está diciendo lo siguiente. Yo estoy actuando en consecuencia de tus obras y también de lo que te perturba y de lo que te duele. Dios le afirma a esta iglesia que de pronto se puede sentir deprimida, como arruinada, como la más pequeña, lo más mínimo. Dios le dice a esta iglesia, no eres pobre. Porque Dios está viendo una riqueza más allá de lo terrenal. Dios está viendo una conquista más allá de lo terrenal. Dios está viendo una prosperidad más allá de lo terrenal. Y le dice a esta iglesia, tú no eres pobre. ¿Y sabes algo? No le reclama nada. No le dice, tengo algo contra ti. No. Simplemente le dice, no tengas miedo. Y este es el mensaje, el segundo mensaje para la iglesia. Óyeme bien, vuelve al primer amor, pero no tengas miedo. No tengas miedo, iglesia, porque haciendo la voluntad de Dios, Dios te va a librar de cualquier mal que venga para ti. Así que Dios le dice en su último mensaje a la iglesia, ¿sabes qué? No dejes de amarme. Está pendiente de mí, porque yo te voy a dar de comer de ese árbol que está en medio del huerto, pero no tengas miedo. No tengas miedo. Ese es el papá que se está despidiendo y le dice, no tengas miedo, yo te voy a cuidar de todo lo que hagas. Y termina diciéndole a la iglesia de Esmirna, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia, al que venciere o el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Lo que está diciendo el Señor, acuérdense la predicación del triple final, que usted o va a ser arrebatado o va a ser levantado con los muertos, pero la segunda muerte, la que viene después de nuestra muerte física, no te va a tocar a ti porque tú estás destinado a estar gobernando con Cristo, a reinar con Cristo por la eternidad. El tercer mensaje se lo da a la iglesia de Pérgamo en Apocalipsis capítulo 2, verso 13. Recuerden que yo les dije que a partir del 15 iba a hablar de eventos proféticos, pero yo tengo que empezar hablando de eventos proféticos con este mensaje a la iglesia, porque lo que viene para el domingo que viene es como más grueso. Y entonces la gente se me asusta, pero recuerde que aquí hay una recomendación que si usted la sigue, de aquí en adelante, lo que viene en estas predicaciones no lo van a tocar a usted, pero tenemos que seguir
recomendación de nuestro Padre Celestial. Fíjese bien, Él nos dice lo siguiente en Pérgamo. La iglesia de Pérgamo retiene el nombre de Jesús. Y Él lo dice, qué bueno, yo te conozco que tú retienes el nombre de Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Que siguen a Jesús y que son discípulos de Cristo. Es muy importante revisarnos y saber si verdaderamente nosotros somos discípulos de Cristo. ¿Y cómo podemos hacer eso, pastor? Revise su vida y analice si todo lo que usted hace es aprobado por Cristo Jesús. Si usted se siente aprobado por Cristo Jesús, usted es discípulo de Cristo. Si usted dice palabras, si usted tiene pensamientos, actitudes y acciones que van en contra de la voluntad de Dios, usted todavía no es discípulo de Cristo y usted necesita hacerse discípulo de Cristo. Es un tema de salvación. Retiene el nombre de Jesús y no niega su fe. A pesar de las crisis y de los asedios, se mantiene esta iglesia firme. Así ha sido nuestra iglesia Rollway, así somos muchos de nosotros. Nos mantenemos firmes a pesar de todas las situaciones que pasan. Pero también dice, pero no admite falsas doctrinas y falsos maestros. En lo particular, en mi vida ministerial, he tratado de ser muy celoso con esto. Y por eso he tenido muchos problemas con algunos pseudos pastores, pseudos maestros, pseudos adoradores y salmistas de Cristo Jesús, que cuando los veo en situaciones que no son realmente a las que Dios nos ha llamado, les pongo un límite, una disciplina, los paro y muchas veces hasta prefiero que se vayan de la iglesia. Sí, Señor, se los digo de corazón. Muchas veces oro, llévatelo de la iglesia. Y si no se terminan de ir, yo mismo veo cómo lo saco. Pero no podemos permitir como iglesia que vengan infiltrados, que vengan doctrinas raras, por muy apóstoles que se crean, por muchos milagros que hagan, porque hay gente que se cree muy usada y sanan y hacen que la pierna crezca y que la muela se cure. Sí, pero tienen sus vidas en pecado. Y por más buenos milagros que hagan o por muchos milagros que hagan, nos interesa esa gente íntegra delante de Dios. La misma Biblia nos enseña con respecto a esto. Cuando Samuel le habló a cuando Samuel le habló a Saúl, le dijo, Dios se agrada más de la obediencia que de los sacrificios. Es decir, Dios se agrada más de lo que está en tu corazón que de lo que puedas hacer. Podrás ser muy famoso, muy bonito, vestirte muy bien, con ropa muy cara, cantar muy lindo, pero si tu corazón no está alineado con Dios, estás muy mal con Dios. Y por eso nuestra iglesia Rollway no admite esas situaciones, y en lo que sea necesario yo voy a estar al frente, y mucha gente lo irá a ver muy mal. Ay, pero es que este pastor es muy rudo, este pastor es muy tremendo. A mí mucha gente me ha criticado. ¿Y dónde está el amor de Dios? Porque hay gente en medio del evangelio que quiere ser más buenos que Dios. Dios condena el pecado. Ellos no, pásale la manito, tú no puedes, déjalo que se quede ahí. No. Tenemos que ser radicales. De hecho, en Tito nos enseña el apóstol en esta carta a Tito, cuando dice, si en medio de vosotros hay alguien que cause división una y otra vez, deséchelo. Y hay gente que tiene que ser definitivamente desechadas de las iglesias. Lo lamento por ellos. ¿Tienen oportunidad de salvarse? Claro que sí, pero tienen que entrar por el arrepentimiento. Y aquí nos dice este mensaje a Pérgamo, Dios resalta eso y dice, pero admites falsas doctrinas y falsos maestros. Lamentablemente, Pérgamo era una iglesia que estaba bien delante de Dios hasta cierto punto, porque hacían buenas obras, no había negado la fe, no había negado a Cristo, pero dice el versículo 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a dos que retienen la doctrina de Balaán, que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Es decir, esta iglesia estaba aceptando que muchos pseudos profetas, pseudos apóstoles siguieran ahí a pesar de sus fallas y sus errores grandes, evidentes, y que definitivamente no se podían esconder. Amados hermanos, tenga en cuenta que aquí tiene un amigo y un pastor que siempre va a estar pendiente de cuidarlo en la medida de lo posible. No más que Dios, pero sí voy a hacer un gran esfuerzo. Pero al mismo tiempo también te vas a encontrar con un hombre de Dios que te va a llamar la atención si estás haciendo algo mal. Yo espero que tú me puedas perdonar y resarcir este mal. Y si no, sencillamente, como siempre los digo, tu decisión es tu decisión. Tú
tomas las decisiones que quieras, pero sabes que hay cosas que no puedes hacer dentro de nuestra iglesia. Les quiero mucho, no vayan a creer que desayuné con picante, estoy ayunando, ¿ok? Y de ahí viene el mensaje para Tiatira en Apocalipsis capítulo 2, verso 19. Estamos hablando del último mensaje que Dios le deja a la iglesia. Le dice a Tiatira el Señor: yo conozco tus obras y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Esta es una iglesia que ha tenido amor, ha tenido paciencia, ha tenido mucha fe, y ha ido creciendo en cuanto al trabajo. Empezó con obras pequeñas, de corto alcance, pero luego fue extendiéndose cada día más, y Dios dijo: yo reconozco todo esto, pero tengo unas pocas cosas contra ti, le dice el Señor. Que toleras esa mujer Jezabel, que se dice profeta, enseña, seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas también a los ídolos. ¿De qué nos habla Dios? ¿Algo parecido de lo que estaba en la iglesia anterior? Sí, por supuesto que es algo parecido, pero nos está hablando de la manipulación en medio de la iglesia. En lo particular, estoy en contra de aquellos pastores que quieren manipular. Jezabel ya en esa época no existía. Jezabel es del antiguo pacto, existió en el antiguo pacto. Fue una reina, reinó con Acab, Jezabel, y mataron a los profetas de Dios, mataron a los sacerdotes de Dios. Ella tuvo una confrontación con un hombre de Dios muy especial, el cual decapitó a todos los profetas de Baal. Esta era una adoradora de Baal que estaba infiltrada en el pueblo de Israel. Ella manipulaba al pueblo de Israel a través del rey, porque era la esposa del rey, y cuando el rey estaba medio adormecido, cuando el rey estaba suavecito, ella llegaba y manipulaba con palabras astutas para lograr que el rey hiciera cosas malas e hiciera cosas a favor de ella. Y esta mujer murió, y todos saben cómo murió, trágicamente, comida por perros y todo lo demás. Pero aquí la están invocando de nuevo. ¿Y por qué hablan de Jezabel? Porque están hablando es del espíritu manipulador dentro de las iglesias. Manipulador de parte de líderes y pastores que quieren manipular a sus ovejas para su beneficio particular. Que el Señor reprenda al diablo en el nombre poderoso de Jesús. Pero también manipulador de aquellas ovejas que quieren manipular al pastor para su beneficio particular y no piensan en el beneficio global de la iglesia. Este espíritu de manipulación no puede existir en la iglesia. En la iglesia tiene que existir es la verdad, la santidad y la fe. Eso es lo que nos mueve a nosotros como iglesia. La verdad de Cristo, la santidad de Dios y la fe en todo lo que Dios ha prometido que tiene para su iglesia. Y dice Dios acá, fíjese bien, de último, el mensaje que le da a esta iglesia, le dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Por eso está hablando de manipulación, porque la manipulación busca una autoridad o busca mover la autoridad a favor de sí mismo. Pero aquí dice Dios: usted venza esta manipulación en medio de la iglesia, porque yo le voy a dar poder para que domine sobre las naciones. Y recuerden lo que yo les dije, sobre qué naciones vamos a dominar. Estamos hablando de los que se van en el arrebatamiento y los que se van a salvar en la gran tribulación. Dos pueblos diferentes en cuanto a labor en la eternidad, pero que definitivamente se van a salvar ambos. Y dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, quise decir, y serán quebradas como vasos de alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre, dice Jesús, y le daré la estrella de la mañana. ¡Wow! ¡Qué bendición! Todas estas promesas para aquellos que no manipulemos ni nos dejemos manipular por las cosas del reino. Hay mucha manipulación en el evangelio y nosotros tenemos que desechar todo lo que es manipulación. Y así llegamos a la iglesia de Sardis en Apocalipsis capítulo 2 verso 1 y dice: escribe el ángel de la iglesia. Me gusta como dice esto aquí en Sardis: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Esto está hablando sencillamente a los cristianos que se conocen como cristianos carnales, que dicen: yo tengo a Cristo, yo tengo la vida eterna, y no están en Cristo y no tienen ninguna vida eterna. ¿Cómo asegurarnos nosotros de que no estamos en esa lista? ¡Wow! Eso es muy importante. Fíjese bien,
Dice el versículo 2, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. ¿Qué es lo que define a una persona cristiana y a un cristiano carnal? Al cristiano lo define la perfección. Y yo les he hablado de esto. Este es un tema que le cuesta a los mismos evangélicos entender el tema de la perfección. ¿Cómo podemos ser perfectos? Pero la perfección es para nosotros. Y la perfección consiste en reconocer nuestros pecados, confesarlos, apartarnos de ellos y no volverlos a cometer. Esa es la perfección del cristiano. No es que nunca vas a fallar, es que puedes fallar, posiblemente vas a fallar, pero tienes que reconocer, confesar, arrepentirte y apartarte. Si tú reconoces, confiesas, te arrepientes y lo vuelves a hacer, tú sencillamente eres un cristiano carnal, y cristiano carnal quiere decir que no entra al cielo, que el plan de salvación no es no es para ellos y no es como ellos creen. Y por eso dice acá la Biblia, tú que dices que vives, pero estás muerto, no tienes vida, no te engañes, iglesia, ten conciencia con respecto a eso. Y dice, cerrando este mensaje para esta iglesia de Sardis, dice acá en Apocalipsis capítulo 3, verso 5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Fíjense bien, son cristianos, gente que entró, que fueron anotados, pero por vivir en carnalidad fueron borrados del libro de la vida. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Esta persona que persevere no va a ser borrada, sino que definitivamente va a hallar salvación en el nombre poderoso de Jesús. Y así llegamos a nuestra iglesia número 6, Filadelfia, donde nos dice el Señor así, yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. ¿Cuántos me dicen amén? Porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Esta era una iglesia que de repente era pequeña, que de repente no tenía muchos miembros, que de repente no era la mega iglesia, puede ser la iglesia de Rolwy, pero dice, aunque todavía tienes poca fuerza, has guardado mi nombre. Tú tienes la puerta abierta, Rolwy. Ustedes tienen una puerta abierta y esa puerta se llama salvación. Y aquí en la tierra esa puerta se llama oportunidad, esa puerta se llama bendición. Está la puerta de Dios abierta delante de nosotros. Pero dice el versículo 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir. Es decir, vamos a ser arrebatados. Esa prueba que ha de venir sobre el mundo, dice el Señor, sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Dios nos va a guardar de esa prueba. Por eso creemos en el arrebatamiento y creemos en lo que ha de venir para la iglesia, una bendición rotunda y eterna. He aquí yo vengo pronto, dice para esta iglesia el Señor, y agarra esta palabra, Rolwy, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Hay una corona para nosotros. Qué bendición este mensaje. Me gusta mucho el mensaje que Dios le da a Filadelfia. Y termina ese mensaje de Filadelfia, al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Así que usted está marcado, usted está predestinado por Dios, pero tenemos que ser perseverantes en retener todos estos mensajes que hemos recibido. Y por último, llega a la Odisea, la iglesia número 7, Apocalipsis 2:14, y dice, escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. Nuevamente escribe Jesús y dice lo siguiente, yo conozco tus obras, ponga atención a esto, que ni eres frío ni eres caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero como no eres ni frío ni caliente, yo te vomitaré de mi boca. Habla de esos creyentes que no es que se la tiran de muy espiritual y son carnales y esto, no, sino de que cuando les toca estar en la iglesia, wow, se pegan a Dios y lloran y ay, Dios mío, Dios todo, pero apenas salen de la iglesia como que cambian de personalidad y entonces son todo lo contrario. Maldicen, le dañan a su familia, dañan a sus hijos, roban, dicen malas palabras. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Esa gente que se desdobla, yo le digo así, son gente que se desdoblan, en lo espiritual. Él le está hablando a este tipo de gente. No eres ni frío ni caliente. ¿Qué eres tú? ¿En qué estás?
Estás con el mundo y estás con Dios. Esa condición no te conviene. Por tanto, yo te aconsejo, dice la Biblia, que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra tu vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Es gente ciega, gente vanidosa, gente que está más preocupada de las cosas del mundo y busca a Dios para que Dios le dé cosas materiales y no se preocupan por lo espiritual. Termina Dios diciéndole a esta iglesia: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Aquí está un mensaje muy importante, iglesia, y yo lo voy a resumir en 3 puntos. Número 1, Dios te está diciendo qué no debes hacer. Y tú lo conoces muy bien. No hagas esto. Este es su último mensaje. Él está ahí despidiéndose en cierto modo, aunque no se va y siempre está con nosotros, pero está dejando un último mensaje en este cierre de este libro en Apocalipsis. Y está diciendo: oye, iglesia, no descuides esto, no hagas esto, no hagas lo otro. Nos está dando el consejo de lo que no debemos hacer. En segundo lugar, Dios nos está diciendo qué es lo que debemos hacer. Imagínense este consejo, lo no permitido y cómo debes hacer para mantenerte en lo que Dios quiere. Y por último, siempre nos da este consejo en las 7 iglesias: perseveren, perseveren. Entonces, el mensaje, ¿cómo lo podemos resumir? Mis amados, hay cosas que a Dios no les agrada y las debemos desechar. Hagamos lo que Dios quiere que hagamos. Y Él nos dice que retengamos el mensaje. ¿Qué mensaje? Lo que está aquí en la Biblia y lo que yo domingo tras domingo, miércoles tras miércoles, sábado, viernes y cada vez que nos reunimos estoy enseñando. Y lo que estamos enseñando nos dice que mantengamos esa doctrina en nuestro corazón, que la usemos, que vivamos en ella. Y por último nos promete: si usted persevera, usted va a reinar conmigo por la eternidad. La salvación está a tu alcance.